En este caso, también se me ha hecho llegar en la invitación para participar de esta sesión un oficio en el que se me solicita que también dé explicaciones sobre un proyecto de ley, el 1720 del año 2017, presentado con fecha 27 de julio del 2017 por el Poder Ejecutivo. Obviamente este proyecto está ya un poco desfasado, es de hace un año atrás y no está sostenido en el contexto fáctico de hoy. O sea, el contexto en que se planteó ese proyecto de ley era marcada diferente a los acontecimientos que estamos compartiendo el día de hoy. Y yo me atrevería a hacer uso de una premisa procesal, sustracción de la materia, diría yo, para no comprometernos con este proyecto de ley 1720 y más bien abocarnos a la propuesta que estamos alcanzando el día de hoy. Sin embargo, estoy respondiendo a un oficio que se nos trasladó para que también planteemos explicaciones respecto a sus contenidos. Por consiguiente, dejo expresamente establecido que estamos desistiendo de esta propuesta de ley. La siguiente, por favor. Perdóneme, sí. Ministro, usted está retirando el proyecto. Entonces, le vamos a pedir que formalmente, con un oficio, se solicite el retiro del proyecto a fin de ya dejarlo fuera de los documentos que están en análisis. Gracias, ministro. Correcto, Presidenta. Sistema de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La elección de la totalidad de sus miembros es por concurso público y de mérito. Cuando digo concurso público y de mérito, es un concurso abierto, transparente y de público conocimiento en el que está involucrada toda la ciudadanía, no solamente los que tengan un legítimo interés para poder participar o no. Lo segundo es que en este procedimiento legal de selección estará a cargo de una comisión especial. ¿Quiénes conforman o integran esta comisión especial? Lo estamos reseñando aquí. Son los que son parte del sistema de justicia, ¿no? El presidente del Poder Judicial, quien lo va a presidir, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Seguramente las primeras inquietudes dirán, ¿por qué está el Contralor? ¿Por qué está el defensor del pueblo? No está muy relacionado a los procesos de índole jurisdiccional. En principio, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional tienen competencias de índole jurisdiccional y obviamente están directamente relacionados. En el caso de la Defensoría del Pueblo, función es la defensa de los derechos humanos. Y en el caso de la Contraloría General de la República, con la ley de fortalecimiento que dimos a la Contraloría, hoy ha tenido un vuelco radical. Está participando con mucho énfasis, especialmente del control previo y del control concurrente. Hasta antes de la ley de fortalecimiento de la Contraloría solamente participaba a través del llamado control posterior. Entonces, estos nuevos criterios o metodologías en las cuales está endosada la responsabilidad del órgano contralor de nuestra República nos va a permitir facilitar los mecanismos de idoneidad con la que debemos ser exigentes con todo candidato a ser juez o fiscal en nuestro país. Ahora, otra inquietud que se nos ha planteado también en este mismo escenario es ¿y cuándo o cómo es que participa la ciudadanía? Un escenario bastante complicado. Y en paralelo también se nos ha planteado la interrogante ¿y por qué no otras profesiones? La Administración de Justicia no está relacionada únicamente a los que están versados o formados en materia jurídica. El sentido contrario lo hemos tenido hasta la fecha. Y los resultados creo que nos liberan de profundizar un mayor análisis. Se ha dado cabida a universidades, se ha dado cabida a otros colegios profesionales con 2 representantes en condición de consejeros y la evidencia es más que notoria. O sea, no ha sabido darnos o brindarnos como país los resultados más óptimos en lo que respecta a la calidad, a la condición de mejores jueces, de mejores fiscales. Y con esto, que no se malentienda mi comentario de que estoy generando algún criterio discriminatorio contra una u otra profesión, en absoluto. Lo que estamos tratando de poner en resaltado es que se requiere cierto criterio de selectividad, de competencia, de aptitud y de conocimiento para poder acudir a la evaluación y designación de jueces y fiscales en nuestro país. Ahora, en lo que respecta a la participación de los ciudadanos, el mejor mecanismo de participación se va a dar a través de
ser más exigentes en los procesos de transparencia y publicidad de convocatorias, de concursos, y no solamente del proceso mismo del concurso, sino de la publicidad y difusión de todos los instrumentos calificatorios que traiga tras de sí un proceso selectivo para jueces y fiscales en nuestro país. Y la ciudadanía allí tiene todo el derecho de participar y sobre todo también mantiene incólume su participación a través del ejercicio, que hasta hoy lo tiene, del derecho a la tacha. La siguiente, por favor. Ahora, esta comisión especial, como les indicaba, pasa de tener una composición de 7 consejeros a 5 consejeros. En determinado momento va a requerir de ciertos criterios técnicos muy óptimos y muy modernos. Y para ello estamos involucrando como una especie de apoyo técnico, secretaría técnica al servicio civil, a servir que, aún a pesar de las limitaciones que tiene para su aplicación integral en el país, goza de un interesante prestigio y obviamente de un trabajo arduo, objetivo y especializado que perfectamente nos lo propone en la viabilidad de fortalecer esta labor que van a asumir los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura en este proceso de selección o ratificación de los señores magistrados. Se brindará mayores garantías de máxima publicidad para transparentar e involucrar a la ciudadanía en los procesos de vigilancia ciudadana. Y también la norma propone, como en otras normas que está impulsando el Poder Ejecutivo, de que haya una participación equilibrada e indistinta tanto de consejeros varones como de consejeras mujeres. Las estadísticas que tenemos nos evidencian de que la participación de las consejeras mujeres ha sido muy mínima. Entonces creo que esta es una posición de gobierno para que haya un mayor involucramiento, no solamente en lo que respecta a los quehaceres de administración pública, sino también en la toma de decisiones que nuestro país exige. La siguiente, por favor. Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. A través de un proceso de meritocracia se va a designar a los 5 miembros titulares y a los 3 suplentes que van a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Se exige 30 años de ejercicio profesional. La norma actual exige 45 años de edad. Si más o menos oscilamos que un estudiante de Derecho logra su titulación aproximadamente a la edad de 25 años, estaríamos hablando de consejeros con una edad promedio de 55 años. Y 55 años lo hemos recogido también de experiencias foráneas, pero desde la perspectiva del trabajo que se ha hecho en la fase deliberativa para impulsar esta propuesta normativa, se considera que es una edad pertinente, donde no solamente se encuentran distintos criterios, o sea, experiencia, madurez intelectual, recorrido académico, conocimiento de la escena pública y fundamentalmente un sano expertise y sobre todo criterio objetivo de análisis y involucramiento en lo que respecta a la administración de justicia, que quizás sea la debilidad que hemos estado asumiendo en estos últimos años. Lo tercero es tener una intachable trayectoria personal, profesional, democrática, de integridad y respeto a los derechos humanos. Si lo dejamos tal como está, obviamente se nos propone como un criterio eminentemente subjetivo. Obviamente esto tendrá que ser desde la enmarcación constitucional. O sea, en la enmarcación constitucional lo que ponemos es premisas de orden genérico. Esto será pasible de un desarrollo normativo que se tendrá que dar a través de modificaciones a la actual ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, haber ejercido con solvencia cargos públicos y privados y finalmente no tener antecedentes penales o judiciales. La siguiente, por favor. Este es quizás el tema más crítico que generó mayor debate en la comisión respectiva, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos procesos de selección o de ratificación de los señores consejeros y que se han convertido en casos emblemáticos y que están sujetos a graves observaciones por el extremo grado de parcialidad que se ha evidenciado en su selección? ¿Qué hacemos? ¿No? A través de una disposición transitoria
se está facultando a este renovado Consejo Nacional de la Magistratura para que en un periodo de 18 meses pueda acudir a una revisión de todas las disposiciones que pudiera haberse dado el anterior Consejo. Me están diciendo 18 meses y es muy escaso para la diversidad variada y compleja y numerosa seguramente de nombramientos y ratificaciones que se han dado. Sin embargo, estamos hablando de casos emblemáticos. La otra posibilidad sería también dejar abierta y sin plazo. Entramos en el terreno de la responsabilidad jurídica, la seguridad jurídica. No podemos dejar abierto un derecho expectaticio que podría complicar el correcto desarrollo del Consejo Nacional de la Magistratura y incurrir en una grave incertidumbre. La siguiente, por favor. Sí, no, eso es. Hasta aquí llego, señora presidenta, señor presidente, respecto a la sustentación de nuestra propuesta de reforma constitucional relacionada al Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, señor ministro. Damos la bienvenida al congresista Javier Velázquez Quesquén, al congresista Dalmiro Palomino, al congresista Mario Mantilla Medina, la congresista Marisa Glave y al congresista Glider Ushñahua Huasanga. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen participar. Congresista Marisol Espinosa. Bueno, dando la bienvenida al señor ministro de Justicia, al doctor Ceballos, la preocupación era cuál es el rol durante la exposición para el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, cuál es el rol del servir y cuál es el rol de la comisión especial, porque se supone que si se va a hacer por meritocracia, básicamente entraría servir. Entonces no me explico si está servir y está la comisión especial, cuáles van a ser, cómo definir las competencias, cómo definir las tareas de cada uno de ellos, ¿no? Después, ¿cuál es el criterio? Porque generalmente si se eligen 5 representantes, deberían de ser 5 suplentes, ¿no? ¿Por qué se eligió solo 3? ¿Y qué pasaría si, esperemos que no suceda una crisis y todos tienen que renunciar? ¿Quiénes asumirían? Habría que prever esa situación, o sea, que cada representante tenga su respectivo suplente. Y en la otra, me preocupa porque, bueno, es entendible en una situación donde nadie confía en nadie, que siempre esté acompañando la Contraloría. Pero este es un tema en el cual la Contraloría, la competencia, y se le dio una excepción en el caso de la administración o el recojo del acervo documentario hace poco en el tema de la OMPE, pero creo que no deberíamos estar de excepción en excepción porque la Contraloría tiene un rol. El rol es verificar los recursos públicos, vigilar los recursos públicos, y sin embargo veo que también forma parte del Consejo, de la Comisión Especial que va a ver el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál sería el rol? ¿Verificar o cumplir que la comisión cumpla su tarea? No lo sé, pero me parece ya demasiado excesiva, creo, en una tarea en la cual es la competencia exclusiva de Administración de Justicia. Y aprovechar, creo que hay un vacío también respecto a la ley anterior, que también el Consejo Nacional de la Magistratura elegía al jefe de la OMPE, ¿no? Ahora habría que determinar si elige, no elige, cuál es la postura. Creo que ahí habría que cerrar. Bueno, creo que felicitar por el tema de las iniciativas, pero la idea es que estas iniciativas funcionen, ¿no? No creo que solamente el número de cambiar, de reducir de 7 a 5 va a ser la solución, porque ya sabemos, lo hemos estado discutiendo con el presidente de la Comisión de Justicia y la representante, perdón, la decana del Colegio de Abogados, que el problema no es simple y sencillamente de más o menos representantes.
sino fundamentalmente de cómo formar personas, de cómo garantizar que en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, existan personas con alta probidad, pero probidad mostrada en el desarrollo del ejercicio de su tarea, en este caso su compromiso con la justicia. Y eso también creo que habría que tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Bueno, el propósito en el que hay unanimidad es que efectivamente las cosas no pueden continuar como están. Habíamos supuesto de que las épocas de corrupción que habían logrado someter al Ministerio Público, a jueces, había acontecido, presidenta, en la época de Montesinos y Alberto Fujimori. Esa vez, sin embargo, el sistema vino de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, había una cabeza que estaba infectando todo el aparato del Estado. Esta vez, acaso, lo que se ha descubierto sea más peligroso, porque viene de abajo hacia arriba, y el propósito era, efectivamente, capturar, como ya lo habían hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, capturar el Ministerio Público, como en parte lo han hecho, y también lograr capturar el Poder Judicial. Y entonces creo que no hay ninguna duda de que la reforma tiene que darse y que este es un tema que, si bien es cierto, debe respetar los procesos, tener un amplio debate, sin embargo, presidenta, es un tema que no puede esperar más. Y entonces, cuando el ministro, y quisiera referirme a través suyo, presidenta, al ministro de Justicia, cuando se nos plantea en la propuesta que se hace que el tema de la reforma pasa por hacer que la conceptualización misma de la Administración de Justicia sea un tema de peritos abogados, ¿no? Con el mayor respeto por los colegas, por los congresistas y también por todos los profesionales que se dedican a una tan noble profesión. Recordemos que el tema de la justicia no es un tema exclusivamente de abogados. Es más, los problemas de corrupción que estamos afrontando están proviniendo de profesionales de esa rama. Y entonces creo que hay un retroceso muy grande en la propuesta que nos está presentando el ministro en relación a retrotraer la reforma y la conformación de lo que están planteando en el proyecto de ley de los miembros que llevarían adelante particularmente el liderazgo en la Autoridad Nacional Integrada de Integridad y Control en el Poder Judicial, así como también en el tema de la Comisión Especial, ¿no? Y en principio, por varias contradicciones, o en todo caso preocupaciones, presidenta. El sistema que teníamos, el del Consejo Nacional de la Magistratura, con representación de un peso fuerte, importante, de abogados, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho, más los colegios profesionales, en sí mismo no era malo. Por el contrario, creo que le daba a la sociedad peruana el hecho de que una representación institucional de sociedad civil hiciera efectivamente ver que el tema de la justicia es un tema que nos atañe a todos. Y hay que recordar que han habido incluso dos presidencias del Consejo Nacional de la Magistratura, una en manos de un ingeniero económico y otra en manos de un médico, que por el contrario ayudaron a prestigiar mucho el desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no es un tema vinculado a no es un tema de exclusividad de la profesión de los profesionales del derecho, ¿no? Tan así, presidenta, que por ejemplo en sistemas europeos o en sistemas escandinavos concretamente, todavía se percibe al juez como un filósofo, como un sabio, como alguien con mucha legitimidad, y por tanto incluso puede ser alguien que no proviene de la formación académica de la abogacía, pero que ciertamente tiene conocimiento
pero tiene una legitimidad que le viene de su formación humanística y filosófica, que además le dan una gran posición dentro de su sociedad. Y aquí lo que me preocupa, Presidenta, es que cómo en esta falla que ha mostrado el sistema, porque esta no es una falla de personas, se nos retrae a una etapa anterior en la que el tema de la justicia y el liderazgo que se ejercía en las más altas responsabilidades solo era un tema limitado a abogados. Y en ese sentido, ¿por qué más bien no cuestionar el mecanismo de cómo se han elegido los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuáles han sido los criterios, los mecanismos de transparencia? Porque ahora sabemos que era por los verdecitos, ahora sabemos que era por las conversaciones y las comiditas y las etiquetas azules, ¿no? Y no que ha sido en función de méritos, no que ha sido en función de un proceso de calificación y de concurso en base a un proceso de transparencia. Y entonces, en realidad, retrotraer en una situación de crisis como esta, ambas comisiones, ¿no? Tanto la que se nos plantea aquí como el Consejo para el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que estén conformados específicamente por abogados, en realidad es una marcha atrás. Más bien habría que ver cómo mejoramos y si esa posibilidad tan solo la han considerado. En todo caso, creo que el Congreso debiera considerarlo. En segundo lugar, Presidenta, creo que es importante tener en cuenta que si se pretende que haya una nueva conformación conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, en la mañana se expuso en la Comisión de Constitución el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Y justamente lo que tenemos en esa conformación no tiene ninguna paridad ni ninguna alternancia, ¿no? Pasa a ser una comisión solamente y exclusivamente de hombres además abogados, ¿no? Entonces creo que se retrae en dos puntos que es muy importante tener en cuenta. Uno, en la participación de la sociedad civil se está dando marcha atrás, y en la participación de lo que debiera ser mayor equidad y participación de mujeres en las instancias de esta comisión, como se quiere conformar. En la práctica, en este momento, se anularía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que es importante considerar, por ejemplo, el proyecto de ley, el 3125, que presentó mi bancada, en el cual lo que estamos planteando más bien es cómo, cuando se habla de la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, se tenga en cuenta que manteniendo la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que se haga es mejorar el mecanismo de representación y de selección. Entonces, por ejemplo, que el miembro elegido de la Sala Plena de la Corte Suprema sea en sesión pública, que el miembro elegido de la Junta de Fiscales Supremos sea en sesión pública y no entre gallos y medianoches o entre, como decían, hermanitos, ¿no? Y de otro lado, que el miembro designado por los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas sean las que están acreditadas por SUNEDU, y además se podría añadir que sean facultades que al menos tienen 30 o 40 años del ejercicio de la facultad de Derecho, de tal manera que esta tiranía o esta trampa como han logrado entrar las universidades privadas, ¿no? Finalmente hace que se desequilibre totalmente el sentido de la participación de las universidades y sus facultades. Y de otro lado, los dos miembros designados por el Presidente de la República podría ser fácilmente de una lista que le proponga el acuerdo nacional. Entonces hay un mecanismo que permite unos mecanismos de consenso, de diálogo, de tamizaje previo, y que los dos miembros elegidos por el Congreso de la República que se propone en el proyecto de ley 3125 correspondan a una suerte de consenso en la cual la fuerza política mayoritaria y un representante de las fuerzas políticas minoritarias en un común acuerdo también puedan pasar a formar parte, de tal manera que tendríamos una representación política que viene de un acuerdo consensuado, tenemos delegados que vienen del Ejecutivo en un espacio mayor
elegidos por el Acuerdo Nacional, y todos los otros mecanismos y espacios se hacen en sesiones públicas y no a puerta cerrada con verdecitos o etiquetas azules. Yo creo que eso es lo que podría en realidad ayudarnos a mejorar la conformación de este órgano, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando una vez más al ministro. Presidenta, el debate sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en realidad la iniciamos aproximadamente hace un año. De hecho, yo tengo un proyecto de ley en este mismo sentido, y así como el de mi bancada, promovida por quien les habla, hay 8 otros proyectos de ley en este mismo sentido. Y traigo a colación este tema para referirme al primer punto. Precisamente el elemento que no permitió que esto prosperase, me refiero al debate, que terminara finalmente en un dictamen que se ha visto en el Pleno, es el hecho de que no nos hayamos podido poner de acuerdo sobre la nueva composición y las instituciones que tenían que tomar las decisiones para nombrar o elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el esquema que se estaba planteando. A raíz de lo que dice el congresista Arana, efectivamente, habíamos básicamente, digamos, algunas corrientes, algunos que creíamos que el mismo Ejecutivo tenía que tener una participación en el nombramiento de algunos consejeros, por otro lado que el Parlamento tenía que tener una participación en la designación de otros consejeros, así como la Junta de Fiscales Supremos o el Poder Judicial, ¿no?, la Sala Plena del Poder Judicial, o la propia sociedad civil, como dice el congresista que me precedió. Sin embargo, Presidenta, ese fue precisamente el primer elemento sobre el cual no hubo acuerdo. Es decir, el primer elemento que frustró el desarrollo de un acuerdo de reforma constitucional en materia del Consejo Nacional de la Magistratura era que no nos podíamos poner de acuerdo sobre cuáles eran las instituciones que podían estar calificadas a efectos de nombrar o elegir a consejeros del CNM. Y le pongo un ejemplo. Una de las grandes críticas que surgió en ese primer punto de debate era por qué los colegios profesionales, estando en la precariedad institucional en la que muchos han caído, por qué son estos colegios profesionales quienes terminan determinando la participación o la reconformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Se puso incluso algunos ejemplos, el caso del Colegio de Enfermeros, con el famoso caso del señor Anaya, consejero en su oportunidad, que fue destituido, precisamente porque se trajo a colación de que la ausencia de una formación jurídica para un órgano que es eminentemente de evaluación de corte judicial, jurisdiccional, jurídico, obviamente significaba que el diseño institucional no estaba sirviendo para el objeto de la institución. Es decir, una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, que evalúa en esencia a personas formadas en derecho para administrar justicia, estaban siendo administradas, dirigidas por personas que no tenían una formación jurídica, sin desmerecer a las otras profesiones. Pero esto, Presidenta, para responder un poquito también la interrogante anterior, es como que poner por ejemplo, en una junta médica a un abogado especialista en seguros, ¿cierto? Pensando que el abogado especialista en seguros va a tener una opinión sobre cómo administrar una situación crítica en una junta médica. En absoluto sería una cuestión fuera de lugar. Nosotros creemos que la sociedad civil, como se hace llamar, tiene que tener una participación. Claro que tiene que tener una participación, pero probablemente el espacio en el que tiene que participar es en una reforma de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que haya un órgano o un espacio de participación en el que la sociedad civil intervenga. Pero en la evaluación en esencia, en el trabajo que realizan los consejeros, en el momento en el que se constituyen en el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer una evaluación jurídica, por ejemplo, para determinar no solamente si es que el juez o fiscal que está siendo evaluado sabe preparar una receta para determinado tipo de cosas de la manera tan grotesca como lo hemos visto en los últimos días, sino, por ejemplo, para evaluar la calidad del razonamiento jurídico para desarrollar determinada sentencia. Es un trabajo eminentemente jurídico que, en esto sí coincido con el congresista Arana, parte por tener claro principios fundamentales del derecho, por conocer de filosofía jurídica, por conocer de derecho constitucional, por conocer de los principios generales y las bases de un proceso
que debería alimentar cualquier razonamiento judicial. Por lo tanto, permítanme en esta parte hacer una defensa del fuero jurídico en lo que yo considero la esencia del trabajo que debería realizar el Consejo Nacional de la Magistratura, haciendo por supuesto la salvedad de que la sociedad civil tiene que tener un espacio de participación, pero también creo que ese no es precisamente dentro de las 5 sillas o 7 sillas que tienen que integrar quienes hacen las veces de consejeros de dicho órgano. Por lo tanto, Presidenta, creo que la primera cuestión sobre la cual deberíamos ponernos de acuerdo es en que efectivamente necesitamos un órgano que priorice la calidad en la composición de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, que a efectos de poder restarle la confrontación política y la falta de un acuerdo político como ha ocurrido a lo largo del último año, tenemos hoy puesta sobre la mesa una fórmula presentada por el Poder Ejecutivo en la que lo que prima es la meritocracia. Nos guste o no nos guste, lo que va a terminar primando es la meritocracia. Y aquí hay un elemento fundamental que también tenemos que tomar en cuenta. No es cierto que quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura en este nuevo esquema terminen haciendo una labor de representación respecto de los órganos por los cuales provienen el origen de su representación. Es decir, una cosa es que representen, por ejemplo, o que salgan elegidos del seno de una junta de fiscales o que tengan una experiencia en el Ministerio Público, pero una vez que son elegidos y se sientan en la silla de consejeros nacionales de la magistratura, tienen que tener independencia de conciencia y tienen que responder única y exclusivamente a la conciencia derivada de la lectura de la Constitución y de los preceptos legales a los cuales están sujetos. Lo que no puede ocurrir es que alguien que representa, por ejemplo, al Colegio de Abogados o que representa a la Junta de Fiscales, vaya a sentarse ahí a defender los intereses de un grupo determinado de fiscales o de un grupo determinado de abogados. Por lo tanto, hay que diferenciar. Una cosa es el origen y otra cosa es la función. Y en la función tiene que haber un absoluto respeto a la independencia y al criterio de conciencia que tiene que manejarse en cada uno de estos aspectos. Presidenta, me pide una intervención la congresista Espinosa, si lo permite. Congresista Espinosa. Muchas